Bueno, pues listo, está enviada. Sí, todavía no aparece acá en... Ah, sí, ahora apareció. La voy a bajar al escritorio y, y ya comenzamos. ¿Qué les parece si los voy presentando? Sí, Creo que por Para- fin me dejó acceder, ¿eh? Al Zoom de ustedes. A ver si desde la computadora ya. Parece ser que ya, ¿eh? ¿En serio? Sí. A ver, intenten- Katy, pero presenta y avisa que estamos en eso, porfis. iniciamos entonces con la presentación. ¿Sí? Y que Listo, está. parece ser que Una- ya me ven. Dale, dale, dale. sí, la presentación luego la van a grabar. Sí, ya se está grabando. ¿Me Ya, escuchan? perfecto. ¿Sí? Sí, perfectamente. Perfecto, ya estoy ahora sí, ¿eh? Con Todo ustedes. perfecto. Bien, Bien, pues pues si si quieren, quieren voy compartiendo desde aquí en pantalla y ya nadie me la tiene que presentar. Ok, vamos iniciando para dar comienzo a este tercer webinar del Consejo de Rehabilitación Cardíaca y Cardiología del Deporte de SIAC. Hoy tenemos el honor de tener una charla a cargo del doctor Jorge Lara. El doctor Jorge Lara es egresado de la Universidad de Anáhuac, tanto para la licenciatura de medicina como la maestría de bioética. Hizo su especialidad de cardiología en el Hospital Español de México y la alta especialidad de rehabilitación cardíaca y prevención en el Instituto Nacional de Cardiología. Actualmente está certificado para ambas ramas y es vocal del Consejo Mexicano de Cardiología. Ya desde el 2014 instauró la Clínica CardioFit como centro especializado de rehabilitación cardíaca y cardiología del deporte, atendiendo a todo tipo de cardiópatas, incluyendo pacientes complejos. Desde el 2018 es jefe de cardiología del Servicio de Rehabilitación Cardíaca del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y profesor titular del mismo curso. Es también miembro activo del Consejo y hoy nos va a brindar la charla de uso de la ergoespirometría y su interpretación para la prescripción del ejercicio. bueno, pues muchas gracias, gracias Jos. Le agradezco mucho también a la Sociedad Interamericana de Cardiología, a través del Consejo de Rehabilitación Cardíaca y Cardiología del Deporte, por la invitación. Quiero cerciorarme primero nada más si me escuchan bien. Sí. Sí, te escuchamos. Perfecto. Pues les agradezco mucho la presentación. Vamos a arrancar porque tengo media hora para hablar de un tema que sin duda es apasionante, pero también es muy vasto, que es el uso de la ergoespirometría en la prescripción del entrenamiento dentro de los programas de rehabilitación cardíaca. Entonces, me voy a empezar a permitir primero hablar de algunas generalidades, obviamente para introducir al tema, y sobre todo porque el recurso de la ergoespirometría, aunque puede pasar por complejo y de alguna manera pues bastante elaborado, quiero que hoy día le encontremos la parte práctica que lo haga un poco más factible y más en el entendido de la necesidad que es poder comprender la expansión que tiene hoy la CIPET o ergoespirometría dentro de la prescripción o de la práctica médica de rehabilitación cardiovascular. ¿Qué es esto? Pues es una tecnología con análisis de gases expirados en el que a través de un protocolo de ejercicio se somete a un paciente a la evaluación de sus reservas cardiopulmonares, metabólicas y energéticas en un ejercicio determinado, que puede ser a carga constante o a carga incremental. Y de alguna manera, esta ergoespirometría tiene distintas ventanas a como lo veo yo. Así se los quiero un poco exponer para ver si logro un poco más la factibilidad del entendimiento. Estas 5 ventanas son muy diversas y por supuesto son muy dinámicas. Se tienen que estar viendo durante todo el proceso de la evaluación. La primera de ellas es de espirometría basal y en esfuerzo, como lo vamos a ver, que mide esto, volúmenes, flujos y patrones pulmonares. Después le voy a dar cierto relieve a las curvas de Wasserman, a los 9 paneles que me mide, pues obviamente los gases expirados, los componentes cardíacos y pulmonares, a través de volumen, presión de gases y umbrales que me determinan
zonas de entrenamiento de donde obtengo mucha información para la prescripción. Después vamos a hablar de la calorimetría indirecta, que es la expresión metabólica de los macronutrientes que se están utilizando para proveer energía. Y después también del trazo electrocardiográfico y variables cardiológicas. En este tema no me voy a meter mucho porque es la prueba de alguna manera de esfuerzo convencional, pero que es la que marca la seguridad de la intervención, porque es donde yo veo el trazo electrocardiográfico y si tiene no solo una buena respuesta cronotrópica opresora, sino también arritmias, isquemias y ver cómo se comportan estos en esfuerzo y en la recuperación. Y al final hablaremos de otras ventanas como el ecocipet, la lactatometría, que no están muy en uso, pero que quiero ponerlas justo en discusión para ver en dónde se pueden utilizar estas tecnologías y finalmente cómo integramos todo lo anterior para hablar de la prescripción del entrenamiento específico. Lo primero que hay que hablar, pues obviamente es de algunos principios fisiológicos, porque durante el ejercicio en carga incremental, conforme yo voy incrementando la carga de esfuerzo, llega un punto de maximidad donde tengo que primero ver si el comportamiento hemodinámico es adecuado, es decir, si el incremento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial sistólica, del trazo y de la conducción eléctrica son adecuados por cada MET que yo incremento, que es, al final de cuentas, la moneda de intercambio energético subrogado del VO2, como ahorita lo vamos a ver. Pero también tengo que analizar si llegó a maximidad, es decir, si obtuvo por frecuencia cardíaca el 85% de la frecuencia cardíaca esperada, si alcanzó un buen BOR, 17-20, si alcanzó un cociente respiratorio mayor a 1.15 e incluso si alcanzó buenos niveles de lactatometría, si se hizo este recurso. Y finalmente ver la recuperación del ejercicio, es decir, qué tanto logró pagar deuda de oxígeno, pero también la regulación neuroautonómica, qué tanto logró recuperar durante los primeros minutos del cese del esfuerzo. Entendiendo esto, entonces, vamos a comprender que el CIPE tiene distintas indicaciones. Largoespiro, quizás su gold estándar es para dilucidar la disnea de origen oscuro y objetivar la clase funcional, pero realmente tiene muchas otras indicaciones diagnósticas en valvulopatías para tomar el tiempo quirúrgico adecuado, para evaluar isquemia y, por supuesto, también algunas indicaciones pronósticas y de intención terapéutica como estratificar el riesgo cardiovascular y prescribir el entrenamiento y seguimiento en pacientes que inician un programa de rehabilitación cardíaca. Esto no me voy a meter mucho porque es genérico, pero sí es importante y siempre lo resaltaré cuando hagamos un largoespiro, sobre todo en pacientes de alto riesgo, como son los pacientes con cardiopatía, las precauciones que debemos de subrayar, tanto las contraindicaciones para la misma como los criterios de suspensión. El largoespiro, particularmente, una contraindicación absoluta, diferente o novedosa es la claustrofobia, y más en algunos pacientes que por mal componente pulmonar o mucha disnea no toleran, por supuesto, una mascarilla de análisis de gases expirados, que es de donde obtenemos la información. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Quedamos que son distintas las ventanas que utilizamos para poder hacer un análisis de la información cardiopulmonar del paciente y llevarlo al terreno de la prescripción. Realmente la primera de ellas es la espirometría basal y esto responde a una lógica. Si yo desde el principio sé que por principio de Fick el oxígeno entra por el pulmón, pasa después a la bomba cardiocirculatoria para llegar a su destino, que es el músculo, y transformar este oxígeno en energía, si de entrada la espirometría que me mide la función pulmonar y que es la llave de entrada precisamente a este mecanismo de engranajes está afectado, claramente el VO2 lo va a estar y por lo tanto no va a haber reserva energética suficiente para producir las demandas o cubrir las demandas o exigencias necesarias del sistema. Por ello hay que hacer una espirometría basal. Yo en la espirometría tengo la curva de flujo y volumen y a través de ella yo establezco un espiro primero basal para ver en qué cuadrante está ubicado mi paciente. Si está en normalidad, si está en obstrucción, si está en restricción o francamente si tiene un patrón combinado. Si de entrada es normal como aquí en este paciente donde la crucecita me tiró que la BF1, la capacidad vital forzada y todos los flujos intermedios son normales, realmente ya sé que estoy empezando con un pulmón al menos moderadamente íntegro que me va a permitir sacar conclusiones adecuadas. Pero en caso de que no, es decir, si durante el esfuerzo o desde el reposo yo veo que esta curva se restringe o bien se empieza a desplazar hacia la izquierda,
muy posiblemente ya de entrada el paciente tiene un problema pulmonar obstructivo, restrictivo, y desde ahí ya sé que mucho de la disnea y de las limitaciones que van hacia la prescripción van a tener que tomar esta cuestión en consideración. Hoy día, por ejemplo, sabemos que si esto está normal y sin embargo las variables del largoespiro se alteran, podemos hasta sospechar falla cardíaca, hipertensión arterial pulmonar u otra cuestión que está produciendo la disnea. Y esto, más allá de los diagnósticos cardiológicos con los que nos llegan a rehabilitación cardíaca, pone mucho valor durante la prescripción, porque nos permite, por supuesto, entender qué otros mecanismos están operando en la sintomatología del paciente. Entonces, dicho esto, y viendo el valor que tiene, en este caso, la espirometría en reposo y en esfuerzo, vamos ahora sí a los 9 paneles de Wassermann. Este es quizás el punto diagnóstico del largoespiro que más utilizamos, evidentemente, para sacar información hacia la prescripción. Estos son los 9 paneles y no quiero que nos asustemos de pronto viendo 9 curvas y no entendiendo qué pasa en ellos. Pero sí es importante saber, por lo menos, qué curvas me dicen qué y cuáles son las que más me sirven para tomar decisiones en la prescripción. Yo les podría decir que los 9 paneles a mí me sirven siempre, pero conforme vamos encontrando el detalle de esto, claro está, hacemos más amigable la herramienta para poder hacer afinaciones muy sutiles que nos permiten dar pues una prescripción mucho más hacia medicina basada en precisión en nuestros pacientes con espirometría. Ahora, ¿necesito de esto para arrancar un programa de rehabilitación cardíaca con una prescripción al entrenamiento? No, pero si lo tenemos hay que usarlo y es parte del tenor de la charla y de cómo explotar este recurso. La primera curva de Wassermann es la curva más importante porque es la curva de consumo de oxígeno. La curva 2 es el pulso de oxígeno, que es el componente cardíaco. Yo voy a tratar para términos prácticos simplificar que la curva 3, 4 y 7 tienen que ver con la determinación de los umbrales ventilatorios y por lo tanto la división de zonas de entrenamiento que van a ser súper importantes en la prescripción de la intensidad del ejercicio. Y finalmente las otras curvas que son 5, 6, 8 y 9 que nos van a ayudar a tener una idea muy clara de cómo está el componente pulmonar para ver si hay que hacer ciertos ajustes en el tipo de entrenamiento inspiratorio, de fuerza, o también para ver qué tanto el paciente tiene que diversificarse el entrenamiento, no solo a la resistencia aeróbica, claro está, sino más al componente concurrente de los músculos que, por ejemplo, participan en la ventilación. Y esto es algo que vamos a hablar más adelante. Si hablamos de entrada de la curva 1 de Wassermann, entenderemos que es la curva primordial, porque es la que nos dice cómo se comporta el consumo de oxígeno, que son estos puntitos azules y que llega un pico del predicho, en este caso, como es normal, al 100% de su predicho, y que lo que traduce es la máxima capacidad energética del sistema. Y responde al principio de Fick, que ya les comenté. Entra el oxígeno a través de un pulmón, que ya vimos que puede estar sano o enfermo, pero que al final el oxígeno que tenga lo va a pasar al torrente cardiocirculatorio para llegar al músculo, transformarlo en energía y después del metabolismo justo energético producir el consumo de oxígeno hacia energía, pero también un resultante en CO2 que seguirá el mismo proceso de retorno hasta ser expirado. Sin embargo, va a llegar un momento que por más que yo incremente la carga de ejercicio, el VO2 ya no se incrementa y al contrario, el CO2 empieza a ser mayor resultante del metabolismo anaeróbico y esto hace que entonces se incremente más la curva, en este caso roja sobre el azul, como lo pueden ver de su lado derecho hacia abajo o en el lado izquierdo, como pueden ver sobre los ploteos negros sobre los blancos. ¿Qué me dice esto? Que hay un momento en que el sistema aeróbico es insuficiente. Empieza una transición aeróbico-anaeróbica y entonces el mecanismo de amortiguación del riñón manda bicarbonatos para tratar de amortiguar un poco la acidosis láctica que se va generando de la glicólisis anaeróbica, porque el sistema aeróbico está claudicando y de ahí salen dos productos de decisión, CO2 y agua. El agua se transpira y el CO2 se expira. Y por ello es que en un punto tal de esfuerzo, el CO2 va a ser primordial en su predominio sobre la curva 1 de Wassermann, y ahí es donde vamos a ver que ya el sujeto está entrando en una zona de inestabilidad metabólica asociada al esfuerzo. Evidentemente esta curva también la puse para que veamos cómo el VO2 tiene dos componentes, uno central, uno periférico, que es el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa de oxígeno respectivamente, y esto va a ser crucial en la prescripción, porque todo aquello que afecta el gasto cardíaco se va a desarrollar mejor con el componente pues
predominantemente por la resistencia aeróbica, mientras que la diferencia arteriovenosa de oxígeno va a ser propulsada primordialmente por el entrenamiento de fortalecimiento muscular. Hay curvas que, por supuesto, como esta que ustedes ven aquí modelo, son normales, pero ¿qué tal que nos topamos con una curva 1 de Wassermann como en insuficiencia cardíaca tipo domo, donde el consumo de oxígeno llega a un punto de meseta tal, después viene una recuperación del ejercicio y claramente ahí es donde empezamos a tener ciertos problemas porque la prescripción del entrenamiento no podrá quedarse específicamente en el punto máximo. Me tendré que ir un poco más atrás e incluso durante la prescripción tratar de corregir la frecuencia cardíaca o la forma en cómo yo mido el entrenamiento y dosificarlo a un punto en el cual sea tolerado, aunque sea a través de intervalos. Si yo sigo avanzando, voy a encontrar que la segunda curva es la curva de pulso de oxígeno, que en este caso es la que me va a determinar sobre todo el componente cardíaco. Esta curva de pulso de oxígeno le estudio varias cosas, no solamente su punto de normalidad, es decir, que alcance verdaderamente el punto nivel de esfuerzo máximo, sino también el comportamiento de la curva. Un pulso de oxígeno adecuado, primero se incrementa lineal con la carga, después hace una meseta ascendente y finalmente hace una meseta en cada una de las etapas del esfuerzo. Como pueden ver aquí en este paciente con insuficiencia cardíaca no solo hay oscilación, sino que llegado o pasado un umbral comienza una caída del pulso de oxígeno y que se acompaña de isquemia miocárdica, como lo pueden ver en el trazo electrocardiográfico. Esto de entrada ya nos hace un poco match para entender que el paciente posiblemente durante la prescripción de la intensidad no deba yo de entrenarlo en un punto arriesgado, arriba del VAD, sino posiblemente un poco antes o durante el umbral isquémico, antes de que se me caiga el volumen sistólico, que está representado por este pulso de oxígeno. Vean cómo después de un programa de rehabilitación cardíaca, este pulso de oxígeno mejora en su morfología y constitución y por supuesto va acompañado muchas veces también de una resolución o desplazamiento del umbral isquémico. Entonces el pulso de oxígeno me ayuda a determinar dentro de la prescripción qué tanto la intensidad se tiene que modificar o no, a modo de que la seguridad siempre sea primordial en nuestro paciente. Por supuesto, durante el entrenamiento habrá ajustes dinámicos que se tengan que hacer, pues particularmente cuando ya vemos que hay adaptaciones. Si seguimos nosotros, vamos a ver que el panel 3, que es la curva de la V-slope, me determina particularmente el primer umbral ventilatorio. Si ustedes se fijan, son ploteos que me mencionan la relación entre el VO2 y el CO2, y como pueden ver aquí, siempre tenemos un punto en el cual, frente a la perpendicular, hace una tangente y se desvía la curva. Este primer punto donde se desvía la curva, que también aquí lo vemos, claramente me demarca el primer umbral ventilatorio, y ahorita vamos a ver cómo es coincidente también en las curvas de los equivalentes. Ahorita voy a avanzar hacia allá, pero quería mostrarles esta curva en el orden para que veamos el valor de determinar el primer umbral, que lo que va a hacer es dividirme la zona regenerativa predominantemente aeróbica de la zona de transición aeróbico-anaeróbica, que ya tiene una competencia de los dos sistemas energéticos y que además es donde habitualmente prescribimos más a nuestros pacientes. Me voy a pasar primero a las curvas ventilatorias ahora para entender los demás. La curva 9, por ejemplo, es el volumen tidal, que es el volumen que nosotros utilizamos de aire durante una inspiración y expiración no forzadas. En reposo es alrededor de 500 mililitros, como en este caso, y en el esfuerzo se puede ir 4 por 5, 6, hasta 8 veces más. Pero lo importante es que vean cómo hace una curva asintótica o de reserva. Y esta curva, si nosotros la vemos en su morfología, puede ser normal como en el panel de arriba, donde vemos cómo tiene un trayecto adecuado. En la insuficiencia cardíaca, donde vemos cómo no llega ni a meseta, porque claramente está truncada antes de que llegue el segundo umbral ventilatorio, donde en la inestabilidad hace una franca meseta este volumen corriente, o en los problemas restrictivos pulmonares, donde hará meseta, pero eso es todo lo que alcanza a llegar, no superando más allá de 1 litro de volumen corriente. Entonces, esta curva nos ayuda a entender qué necesita más, componente cardíaco, componente pulmonar, o dónde tengo que reforzar también la prescripción para que el paciente reciba la mayor parte de los beneficios posibles. Si yo me voy
Ahora entonces, a las curvas 5 y 8, observen qué interesante. En realidad el volumen corriente que acabamos de ver, o tidal, si lo multiplico por la frecuencia ventilatoria, me va a dar este panel 5, que es la BE, o volumen minuto. Y no es más que, como pueden observar, una curva más en espejo que no tiene un comportamiento BZ, sino más bien asintótico. Por más que yo incremento el tiempo de ejercicio, se incrementa primero lineal con la carga y después se exponencia. Bueno, pues este punto donde se exponencia y rompe la linealidad, ese va a coincidir con el BT2, que es el segundo umbral ventilatorio en el cual, a partir de ahí, comienza la inestabilidad metabólica y que se caracteriza justo por una hiperventilación del sistema para sacar el CO2 resultante del metabolismo anaeróbico. Según Wasserman, el panel 8 tenía que ver con el RER, o cociente respiratorio, que hablaba justo de la tasa de producción de CO2 y VO2. Pero en los últimos, pues digamos, en softwares de los CPETs o de las ergoespirometrías, se incluyen no solo las reservas ventilatorias como las vemos aquí, que arriba la vemos normal, abajo la vemos trunca como en un paciente con insuficiencia, sino también podemos observar, por ejemplo, en este caso, las curvas de la reserva ventilatoria, que son el panel 8, que es el que está aquí abajo, y que si se fijan es la curva verde, que es el espejo de la curva amarilla. O sea, la reserva ventilatoria es el espejo del volumen minuto. Y de alguna manera, lo que nos dicen estas curvas es, en este punto, por ejemplo, de normalidad, que es la de arriba, qué tanto la reserva ventilatoria se está agotando o no. Esto es normal porque no se agota debido a que llega alrededor de un 30% al pico de esfuerzo. Pero si nosotros vemos en esta otra, por ejemplo, sí se agota hasta casi el 0, y esto es patológico porque bajar a menos del 20% habla de que el paciente tiene que consumir la reserva pulmonar para poder solventar la crisis de la inestabilidad metabólica. Y esto también se puede tomar en cuenta en la prescripción. Nos permite, como pueden ver, el CPET, conocer el libro abierto de la función pulmonar y sobre ello establecer cuál es el punto que más se tiene que trabajar de nuestro paciente más allá de lo cardíaco para optimizar el V2. Naturalmente, creí que les iba a enseñar estas curvas 4 y 7 porque son las que me terminan construyendo las zonas de ejercicio. En este caso, son las curvas de los equivalentes ventilatorios, porque la 4 es justo el volumen minuto entre los gases, CO2 y O2. Aquí ven que la BBCO2 son las negras, la BBO2 son las blancas. Y hay un punto en el cual descienden y empiezan una zona isocápnica donde no se moviliza mucho porque mantiene cierto nivel de eficiencia ventilatoria, hasta que llega un punto en el cual nuevamente se vuelven a separar por el efecto de hiperventilación y exponenciación del volumen minuto. Acá abajo están las curvas o equivalentes de presión de los mismos gases, que de alguna manera lo que relatan es cómo decae precisamente la presión expirada o al final de la expiración de cada uno de los gases, primero la PETO2, y la PET tiende más bien a juntarse hacia arriba, haciendo también una meseta en la zona de transición. Para que lo entendamos mejor, aquí lo tenemos. Esta es una curva normal de Wasserman. La curva que ven arriba es la 1, la del consumo de oxígeno y la de CO2. La de abajo es la de los equivalentes ventilatorios y abajo las equivalencias de presión. Y vean cómo aquí tenemos un primer umbral ventilatorio, un segundo umbral, se los estoy poniendo aquí de manera un poco más gráfica para que se comprenda. Y este primer umbral ventilatorio me define de alguna manera el cambio de la zona predominantemente aeróbica a la transición aeróbico-anaeróbica, donde hay franca meseta de las dos curvas de equivalentes. A partir del BT2 se separan estas curvas y entramos a la inestabilidad metabólica. Entonces, estos dos umbrales ventilatorios, que también los podemos ver aquí en la gráfica de su derecha, me dividen el entrenamiento en 3 grandes momentos. Zona regenerativa predominantemente aeróbica, antes del primer umbral ventilatorio, entre umbrales la zona de transición aeróbico-anaeróbica y después del BT2 la inestabilidad metabólica. ¿Cuál es el valor de esto? Que nos define precisamente cuáles son las zonas del ejercicio y la construcción de las reservas energéticas por las cuales va pasando el paciente. Y esto nos ayuda muchísimo para poder entender
que nosotros comúnmente solemos prescribir a los pacientes en la zona de transición aeróbico-anaeróbica, en donde comúnmente se producen los mejores efectos del entrenamiento físico. Les estoy poniendo aquí curvas, por ejemplo, donde podemos observar un paciente que tiene cierta limitación ventilatoria, logra un VO2 pequeño, pero tiene buena manifestación de sus umbrales ventilatorios y también podemos definir sus 2 umbrales y sus 3 zonas de ejercicio. Pero ¿qué tal una curva de un paciente con insuficiencia cardíaca? Vean cómo no llega ni siquiera al VT2. ¿Por qué? Porque el paciente no alcanza verdaderamente a tolerar la inestabilidad metabólica en este punto. Y ya no digamos, por supuesto, un paciente con hipertensión arterial pulmonar como la cuarta línea de curvas, donde la caída de la PETCO a más de 34 desde el BT1 y además un pobre desarrollo del consumo de oxígeno nos determinan la limitación cardiopulmonar que también nos servirá para la prescripción del entrenamiento. Si queremos conjuntar todo esto en una sola gráfica, tendríamos que reunirlo aquí. Básicamente estas zonas de ejercicio, que son 3, podemos concentrarlas en esta tabla donde tenemos la regenerativa, la aeróbico-anaeróbica y la inestabilidad metabólica dividida por sus 2 umbrales ventilatorios, o que son de alguna manera coincidentes con los umbrales lácticos, como lo vamos a ver. Y observen cómo cada una de ellas tiene su metabolismo, su intensidad de ejercicio, el VO2 max aproximado al que se aproximan, pues, cuando hacemos esta prescripción directa por VO2, la frecuencia cardíaca máxima, la de reserva y la percepción de esfuerzo. Esta concomitancia está muy estudiada y de alguna manera por eso es que hoy día una prueba convencional que solamente me da cierto nivel de reflejo de la frecuencia cardíaca máxima, de la reserva y de la percepción subjetiva del esfuerzo, pueden ser suficientes para la prescripción. Pero ya vieron ahorita en los 9 paneles de Wasserman todo lo que podemos usar para poder prescribir el entrenamiento e intentar incluso dilucidar cuál es la zona más conveniente en la que nos debemos de detener. Y la otra es que muchos de nuestros pacientes utilizan, por ejemplo, beta bloqueadores o algunos otros fármacos que suelen romper un poco el equilibrio de las frecuencias cardíacas. Y por ello es que a veces la prescripción del entrenamiento basada en umbrales tiene, por supuesto, un área de oportunidad muchísimo mayor. Entonces, esto es lo que hacen las 9 curvas de Wasserman. No quiero pasar inadvertida la última curva, que es la de la BBCO2, que me da, por supuesto, otras joyas. Es una variable importante porque me dice la eficiencia ventilatoria, cuánto tengo que ventilar para sacar 1 litro de CO2, y por lo tanto me termina también haciendo ver qué tanto este paciente tiene no solamente pronóstico o definición de ineficiencia debida a componente pulmonar, sino también cardíaco, sino que además me permite hacer diagnóstico de otras entidades como de hipertensión arterial pulmonar. Vamos a avanzar rápidamente para ir concluyendo y pasar a la otra ventana que es crucial en la prescripción, y es la calorimetría indirecta. La calorimetría me dice cuáles son los macronutrientes que se están utilizando como fuentes de energía. En la primera curva que ustedes ven arriba, los fats son las grasas y los CHOs, que son los carbohidratos, son los verdes. Claramente, nosotros entendemos siempre que la reserva energética más importante es la que proviene de la beta-oxidación o que utiliza las grasas como fuente de energía. Pero los carbohidratos hacen lo suyo, porque al principio claramente empiezan a subir como resultantes del metabolismo aeróbico y después de cierto punto siguen subiendo más hasta que empiezan a ser más bien resultantes del metabolismo glucolítico láctico. Lo importante aquí es que tenemos 2 puntos cruciales: el punto de máxima oxidación que llamamos FATMAX y el punto donde se entrecruzan ambos metabolismos, que es el crossover, que es el punto que llamamos de flexibilidad metabólica. Y esto es importantísimo porque en la zona de transición aeróbico-anaeróbica, este crossover todavía me puede subdividir esa zona en 2 zonas más. Y por eso es que hay ciertos deportistas que utilizan el esquema de 5 zonas. En rehabilitación la verdad es que no lo hacemos porque la prescripción sí es precisa, intentamos que sea muy sutil o muy específica,
Pero la realidad es que la calorimetría de alguna manera solo nos orienta en cómo están sus sistemas metabólico-energéticos. Y por eso verán que después de rehabilitación cardíaca en la curva de abajo se observa un desplazamiento de este crossover y una mejoría de este FAT. ¿Por qué? Porque nos traduce que este paciente en particular hoy día utiliza mejor los sustratos energéticos después de un programa de entrenamiento. Y para ello es que también la calorimetría puede ser una herramienta de la prescripción. Ya casi para concluir, quiero hablar de otras estrategias que se utilizan muchas veces asociadas a la ergoespirometría. Una de ellas es el gasto cardíaco, medido directamente por ecoscopía. Como pueden ver en este paciente, que es un paciente masculino de 47 años, con obesidad grado 2, que además padece de hipertensión y tiene una descendente anterior al 65%, a la cual se le decidió no hacer la angioplastía. Y además en el eco muestra FEMI normal, tiene no obstante en esfuerzo limitaciones, poco consumo de oxígeno. Vean cómo hace una curva en domo de insuficiencia cardíaca. Prácticamente los umbrales ventilatorios no hacen un equivalente claro para mostrar o definir los umbrales. Y si nosotros nos vamos a la ecoscopía, vemos que tiene buen nivel de hipocinesia y además, teóricamente en esfuerzo, esto trasloca completamente el entendimiento que nos habían dado que tenían reposo. La ecoscopía nos permite construir el esquema completo de FIC, porque si tenemos gasto cardíaco de alguna manera calculado directo por el eco en esfuerzo, más el VO2 que yo ya tengo, solo me queda por principio de FIC calcular la diferencia arteriovenosa de oxígeno y entonces entender con base a esto cómo del reposo hacia el esfuerzo este paciente hizo esto. Y de alguna manera, ¿a dónde se movió? Se movió hacia abajo con respecto a la curva que sería normal hacia arriba, y esto me define que el paciente tiene insuficiencia cardíaca de FEBI preservada y que de alguna manera este paciente tiene que ser prescrito como tal, tratado como tal, y que toda la determinación de la metodología de la carga de entrenamiento tendrá que ser tomada en cuenta en este punto. Ahora vayámonos a otro extremo. Supongamos que tenemos un paciente que tiene, pues en este caso, otro comportamiento mucho mejor, tiene 26 años, es maratonista, aorta bivalva, está sintomático y dentro del screening deportivo, pues decide que le haga una prueba de ejercicio cardiopulmonar con lactatometría, donde pues tenemos 14.5 METs medidas por VO2 directo. Yo les quise poner, evidentemente, en la tabla las mediciones no solo de las etapas de esfuerzo, sino de las curvas de lactato, porque le hicimos lactatometría a este paciente, además de la determinación por METs directas, la frecuencia cardíaca y el VO2 también medido. Y lo que nos encontramos es algo que realmente me parece que les va a ayudar a ejemplificar mucho el valor de la lactatometría durante la ergoespirometría. ¿Qué es esto? Si yo logro graficar el comportamiento de la lactatometría durante el ejercicio en carga incremental, además del ergoespiro, vamos a darnos cuenta que este paciente pasa por las mismas etapas y tiene dos puntos de quiebre de la curva. El primer umbral de lactato casi siempre está definido a un milimol arriba del basal, y el segundo umbral ventilatorio de alguna manera nos está determinando el punto en el cual la curva se empieza a exponenciar por el hiperincremento propiamente del lactato en sangre. Y cuando esto pasa, entonces encontramos lo siguiente: en la prescripción del entrenamiento dirigido por 5 zonas, nuestro primero y segundo umbral ventilatorio pues estarían dividiendo el entrenamiento básicamente en el amarillo, que es regenerativo, en la zona de transición aeróbico-anaeróbica, que va del 2 al 4, y la inestabilidad metabólica, que va en el 5. Vean en este caso cómo quedaron sus intervalos. Dirigido por umbrales ventilatorios, su primer umbral ventilatorio quedaría en 122 latidos y el segundo umbral ventilatorio en 168. Pero lo interesante aquí es que cuando yo le hago el análisis de gases expirados y correlaciono, me doy cuenta que la correlación por latidos es muy similar cuando hago lactatometría o uso los umbrales ventilatorios. ¿Qué les quiero explicar con esto?
que aun cuando parece muy poca la diferencia en latidos por minuto, para un paciente en rehabilitación cardíaca no necesito la lactatometría si hago una buena interpretación de umbrales ventilatorios. Pero si el paciente es de alto rendimiento y quiere todavía más precisión, a veces la lactatometría puede ayudarnos a entender con mayor precisión en qué punto de la frecuencia cardíaca se está presentando un poco más pues la transición de los sistemas energéticos. Y esto me lleva a la última diapositiva, que es esta, y es entender que la prescripción del entrenamiento es una metodología de administración de la carga y que todo lo que acabamos entonces de hacer ahorita, de ver desde el espiro basal y el esfuerzo, los 9 paneles de Wasserman con su determinación de umbrales ventilatorios y 3 zonas de entrenamiento, la explicación propia y gráfica de cómo la calorimetría añade los sustratos energéticos y los demás insumos o herramientas que se puedan conjuntar, nos permite hacer entender no solo el nivel de intensidad de esfuerzo que necesita el paciente en la resistencia aeróbica, sino también qué tantas veces necesitamos agregarle a ese paciente para que construya tal vez sistemas energéticos que no tiene. Un paciente sin buenos sistemas energéticos, sin FAT, que no logra un BT2, posiblemente necesite 5 veces por semana para que, aunque sea con tiempos cortos de sesión, yo pueda ir trabajando, construyendo cada vez mejor un entrenamiento continuo que después pueda progresarse y ser tolerable hasta unos 25 o 30. Un paciente, en cambio, que tal vez tiene muy buenos componentes de Wasserman, sus 3 umbrales, buen VO2, posiblemente yo me pueda ir a un entrenamiento mucho mayor, con cargas de ejercicio mayores que incluso me requiera por densidad de ejercicio intervalos de alta intensidad y darle a este paciente un poco más a sus necesidades, también una medicina basada en precisión. Pero ¿qué tal que este paciente tiene limitaciones de los sistemas energéticos, periféricos, que no afectan tanto al pulso de oxígeno, sino a las curvas calorimétricas o bien pulmonares? Tal vez este paciente lo que necesite es tener cierto grado de reforzamiento del entrenamiento de fuerza para darle a través de ello pues una cierta individualización del tipo de ejercicio que me ayuda a construir más estas reservas. Entonces quiero llegar a estas conclusiones que por supuesto pongo en la mesa para que todos podamos comprender el gran margen de utilidad que tiene la ergoespiro-ID en la prescripción del entrenamiento. Y la primera de ellas es que la ergoespirometría o CPET es un recurso cada vez más promisorio en el entendimiento fisiológico del paciente con cardiopatía, neumopatía o con cualquier otra condición comórbida durante un esfuerzo en carga incremental. Lo segundo que quiero decir es que la CPET no es indispensable para prescribir un paciente que ingresa a un programa. Ahí me cuentas. Un valor absoluto a la precisión. Ahí me cuentas, hermoso. Un tercero es que los recursos o ventanas anexas a la CPET, como por ejemplo el eco, la lactatometría, pueden ser útiles para dilucidar la respuesta global cardíaco-metabólica en pacientes selectos respectivamente, pero no lo voy a utilizar tampoco en todos, porque no en todos será indispensable. Y por último, que la influencia de la CPET en la prescripción del entrenamiento en rehabilitación cardíaca no solo va a estar circunscrita a determinar la mejor intensidad posible, porque ya vimos que incluso las correlaciones con umbrales o con Borg son buenas, sino que en realidad tenemos que tratar de sacar de la CPET todo el jugo suficiente que se pueda para llevar la prescripción a todos los componentes del FIT-BDP. Por mi parte es todo, y bueno, les agradezco mucho la invitación y su atención también. Muchísimas gracias. Excelente ponencia que nos ha enmarcado en la utilidad y recordando las propiedades que podemos extraer para beneficio de nuestros pacientes en el programa de rehabilitación cardíaca. Sabemos la desigualdad de acceso todavía a la prueba en nuestra región, sin embargo, esperemos que esto vaya creciendo y también los centros que tengan la capacidad de ofrecerlo para nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Jorge. A continuación voy a presentar al panel que tenemos que nos está acompañando. Desde Perú tengo al doctor Renzo Soca, cardiólogo clínico, parte de la Unidad Funcional de Rehabilitación Cardiorrespiratoria del Instituto Nacional Cardiovascular, posgrado en Rehabilitación Cardíaca por la Universidad de La Plata y también parte de la Sociedad Peruana de Cardiología. También desde Argentina, el doctor Juan Manuel López Agusti nos acompaña, especialista en cardiología, medicina
Deporte, Rehabilitación Cardíaca y jefe de la Unidad Coronaria del Hospital San Martín de la Plata. Y desde México nos acompaña la licenciada kinesióloga Jocelyn Noriega, titular del Departamento de Rehabilitación Cardíaca de la Clínica de Atención Cardiometabólica, SECAME, y titular del Departamento de Rehabilitación de la Clínica Interdisciplinaria de Cardiometabolismo y Obesidad, CAMBIO. Adscrita del área de rehabilitación, Fundación Salvando Latidos, y colaboradora de los hospitales Puerta de Hierro de Guadalajara, Jalisco, México. Ok, entonces podemos plantear la primera pregunta al panel. El doctor Rubén Sosoca se encuentra en conexión. O doctor Juan Manuel. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Disculpe, tengo algún problema con la conexión del video, pero te escucho. Okay. Una pregunta para el doctor Lara para iniciar la discusión. Sí, dado que tenemos una amplia gama de pacientes con pacientes cardiópatas y tenemos que diferenciar acá en que la prescripción tradicional es con ergometría. Hay métodos como la frecuencia cardíaca pico, el porcentaje de reserva y el porcentaje de VO2. Para la audiencia, ¿no? Sabemos que el porcentaje de VO2 pico tiene bastantes imprecisiones a la hora de definir la zona de entrenamiento. Y dado que nuestros pacientes son cardiópatas y tienen uso de beta bloqueador, puede haber incompetencia cronotrópica, pueden ser pacientes con trasplante cardíaco. Probablemente el mejor escenario en este grupo que no tiene acceso al consumo de oxígeno sería la reserva, el uso del porcentaje de la reserva. Y dado que en este caso estamos hablando del consumo, doctor Lara, permítanos detallar o detalle, por favor, cuáles son estas consideraciones adicionales que tenemos que tener en este grupo de pacientes que toman beta bloqueadores o que tienen incompetencia cronotrópica. Sí, le agradezco mucho la pregunta. La realidad es que estamos en el meollo justo de la problemática de la prescripción dirigida por frecuencia cardíaca en la pregunta que me hace. Y esto es algo que hemos trabajado mucho dentro de nuestros centros y evidentemente nos topamos a un sinfín de dificultades cuando hacemos la primera sesión de entrenamiento y vemos que la frecuencia cardíaca calculada por Carbonen o por el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva no hace un match adecuado con lo que yo prescribí dirigido a la prueba de ejercicio. Y aquí creo que hay que entender dos cosas. Número uno, en efecto, que durante el proceso de la prueba de ejercicio hacia la carga incremental vamos pasando por sistemas energéticos y claramente el comportamiento cardiopulmonar puede ir de la mano de la frecuencia cardíaca independientemente de que toma beta bloqueo o no, y con ello pues encontrar cierto grado de correlación, pero a la hora de que yo lo llevo una carga constante en una sesión de entrenamiento de 20-25 minutos, la cosa ya cambia, porque muchas veces esa zona que yo quise encontrar va teniendo vaivenes durante una sesión a carga constante cuya fisiología del ejercicio se está defendiendo en una zona de transición aeróbico-anaeróbica, pero que no guarda correcta precisión con lo que vimos en una prueba hacia incrementos. A pesar de ello, y me parece que esto pues quizás es la parte práctica que más nos interesa a la hora de definir la intensidad del esfuerzo cuando hablamos por ergospiro, yo siempre les hago cuestionarse o interrogarse o reflexionar sobre qué tanto vamos entonces a utilizar otro recurso para prescribir el entrenamiento físico y la intensidad, como en este caso puede ser, por ejemplo, el porcentaje del VO2. Porque la verdad es que tampoco vamos a tener a los pacientes, y menos si no tenemos el ACIPET, pues con mascarilla de consumo de oxígeno durante las primeras sesiones de entrenamiento, ¿no? Hay fórmulas para también adecuarse un poco a la frecuencia cardíaca, pero suelen ser imprecisas. Entonces, ¿qué hago yo con el tema de la intensidad? Yo siempre le digo a mis residentes que la intensidad es tramposa, precisamente porque de pronto se nos escapa de la medición, a pesar de que tratemos de hacer la mejor medicina de precisión posible durante el respiro. Y entonces lo que yo hago y les propongo es intentar hacer una primera sesión de entrenamiento con lo que yo haya prescrito por frecuencia cardíaca de reserva durante la prueba de ejercicio, que para ello no necesito ni siquiera del todo los gases, pero de entrada hacerla por prueba convencional
sacando la frecuencia cardíaca máxima menos la basal. A esto le multiplico el porcentaje donde comúnmente sé que estoy en una transición aeróbico-anaeróbica, que es el 70%, se lo sumo a la basal y tengo una frecuencia. El segundo paso que propongo es, ya que hacemos este cálculo, lo cotejamos con los umbrales ventilatorios para ver si se tiene largo expiro, se encuentra entre umbrales. Y si se encuentra ahí, ya hice un segundo filtro de corroboración de la intensidad. Y de ahí todavía puedo hacer un tercero. De hecho, no puedo, debo. Y es, me voy a la primera sesión de entrenamiento que yo le vaya a dar a ese paciente ya en el programa a carga constante y veo cómo se comporta en esa zona. Si veo que ahí se mantiene en un BOR que es del 12 a 14 regular, yo puedo corroborar que esa zona es correcta y que puedo tener un intervalo más o menos holgado, de unos 5 o 10 latidos, depende cuánta haya sido su reserva, para moverme en esa intensidad, ¿no? Y entonces sé que al rato el paciente, aunque tenga beta bloqueador, ya tiene varios puntos de corroboración. Ahora, posiblemente durante la adaptación al entrenamiento vaya modificándose esto también, porque es muy dinámico el comportamiento neurohumoral del paciente durante el proceso adaptativo del programa. Y si esto sucede, entonces yo tendré que hacer también ciertas adecuaciones de frecuencia. Por eso cuando hacemos el CPET final, nos vemos con ciertas sorpresas donde la frecuencia cardíaca ya cambió. Y esto es parte de la adaptación cardiovascular al entrenamiento. Y esto obviamente pues también es muy apasionante. Pero me parece que de entrada esto sería lo que yo haría. Creo que para terminar mi comentario, la escala de Borg es un gran corroborador. ¿Y por qué Borg no se equivoca? Aunque van a decir que de pronto hago algo muy técnico, algo muy simplista, pero la idea es que también se lo hagamos hacia el paciente para que él entienda qué intensidad le compete, es utilizar Borg porque Borg nunca falla. La regla de Borg no falla porque si el paciente logra mantener una conversación con frases cortas haciendo el esfuerzo a cierta carga en zona de entre umbrales y corroboro que eso es regular para él, yo ya sé que está entre umbrales aunque la frecuencia cardíaca no haya hecho match, porque claramente está en la zona de equivalentes o de isocapnia buffering. En el momento en que el paciente ya no logre contener la ventilación y empiece a hiperventilar, yo ya sé que cruzó el segundo umbral ventilatorio aunque no le esté haciendo un CPET y entonces ese paciente ya se me está yendo a la inestabilidad metabólica. Si la intención es hacer hits, está bien, durante el hit 2-3 minutos ahí está muy bien y luego lo tengo que bajar, pero si la intención es mantenerlo en moderada continua, tengo que regular la carga. Y este ejercicio hace que la prescripción continúe durante la administración de la carga en las sesiones de entrenamiento. Por eso insisto que es un proceso muy dinámico. Genial, doctor. Ahora vamos a pasar a el doctor Juan Manuel con una pequeña intervención y pregunta. Bueno, Invitamos muchas también gracias. a los participantes a dejar en el chat sus preguntas. Continúa. Bueno, gracias, Caterín. ¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias por tu presentación, que fue brillante. La verdad que es un tema que nos apasiona, es un temazo. Y bueno, sabemos que esta prueba es un estudio complementario con un equipamiento muy complejo, que no todos tienen, como bien dijo Caterín, que en nuestra región, nuestro país es latinoamericano, de gran extensión, son pocas las ciudades que pueden tener este estudio, que es de mucha complejidad por el equipamiento, por los costos, por la complejidad y la capacitación que debe tener quien ejecuta, por todos los datos que nos has brindado, y el paciente es muy complejo. Porque no solamente tiene enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, cardiopatías congénitas, arritmias, valvulopatías, sino que puede tener EPOC, obeso mórbido, ¿sí? Sarcopenia, fragilidad. Entonces, es un conjunto de complejidades que esto hace que no llegue a toda la población. Y creo que algo quiso decir Caterina ahí, cómo podemos hacer que sea útil esta prueba. Y pensando en nuestros países, que justamente al ser tan extensos, quizá nos ayude a prescribir mejor el ejercicio en estos pacientes que están alejados de los centros, donde nosotros somos un poco más cautos a la hora de prescribir el ejercicio. Primero, yo no estoy en ese donde vive el paciente, pero sí indico el ejercicio a su profesor, a sus kinesiólogos. Entonces uno tiene mucho más reserva, ¿no? De esto que estamos hablando recién de la indicación del ejercicio. Bueno, quizá 20 latidos como mucho. Esto de que decís bien de la parte respiratoria, ¿no? Esta dinámica de proporcionada que no debe tener el paciente. Y creo que justamente este estudio complementario nos puede acercar un poquito más a sus techos
¿sí? Y poder indicar un ejercicio mucho mejor, porque por suerte en Argentina los profes están muy bien formados y les encanta jugar con esto. Entonces, cuando hacemos una buena conexión con profes, kinesiólogos, nos entendemos, creo que los pacientes pueden sacar mucho provecho de este estudio complementario. Pero bueno, es un desafío, creo yo, que tenemos todos. Y aprovecho también a la Kine Jocelyn, ¿qué le parece? Perdón, que salimos un poco, pero es una duda, de con estos pacientes tan complejos, sarcopénicos, ¿qué conviene apuntar primero si es a la parte de rehabilitación diafragmática? Porque también nos va a dar el estudio complementario como es el consumo de oxígeno, nos puede aportar si esta disnea desproporcionada es más respiratoria de la insuficiencia cardíaca o más periférica, y por dónde que conviene apuntar primero en lo que es la rehabilitación, si es más para lo torácico diafragma o pasar a lo periférico en un comienzo de estos pacientes. Gracias. De hecho, ahí es la ventaja del uso de la TPE, porque justo podemos ya identificar que es más importante abordar en ese momento. Porque lo comento, bueno, pues el comentario rápido, esta semana hemos ingresado a los pacientes de disautonomía un poquito pues atractivas y esa primera semana, de acuerdo a lo que identificamos en la CIPET, fue lo que nos está afectando más que el componente periférico. Entonces ya podemos ver con una prueba un poco más precisa que tenemos que abordar primero y luego de ahí ir progresando. Hay pacientes en los que es como, bueno, ya vimos que la parte afectada fue más el componente respiratorio, ahí ya es la indicación de enfocarnos más en eso, pero es la ventaja de tener este tipo de pues, estudios, porque podemos especificar al paciente de forma segura y también ver qué es lo más importante que debemos enfocarnos en este momento, pero la importancia de tener un equipo pues interdisciplinario, porque así como puede nada más tal vez trabajar eh, solo o el médico del deporte, el que nos incluya también en esta parte de la conversación es como ok, entonces es importante primero acondicionar esa parte para que siga siendo segura la interacción con el paciente. Y de hecho, aprovechando un poquito más como esta parte, siempre es un gusto pues escuchar a la doctora Lara y a mí me gustaría como hacer la pregunta de, no tanto la pregunta, el comentario de pensando en el pulso de oxígeno, cómo certificarlo para pacientes de alto riesgo, porque no todos tienen el acceso a una CIPET, pero creo que también es importante que si no tienen el acceso, empezar como a concientizar la importancia de su uso y así poco a poco pues difundirlo. Entonces, en pacientes de alto riesgo, ya sea con hipertensión pulmonar o que tengan una miocardiopatía importante o que son de protocolo de trasplante cardíaco, el uso de la CIPET es un parámetro seguros para ellos para poderlos prescribir el ejercicio y no excluirlos de los programas, ya sea porque como llegan, no sé, como no sabemos qué puede pasar, incluir un programa de rehabilitación de forma pues, segura y que se les pueda ofrecer algo. Sí, yo dentro de lo que entendí de tu pregunta, la concientización sobre el recurso me parece primordial, primero porque nos ayuda a entender que la ergospirometría es el libro abierto del metabolismo y de la función cardiopulmonar del paciente. Y si le sabemos a la herramienta, podemos capitalizar toda esa información para hacer una prescripción más sucinta, pero además después de un programa de rehabilitación cardíaca para observar todo el alcance que tiene en mejorar sistemas energéticos, metabólicos, variables pulmonares, gases, consumo de oxígeno, etcétera, variables máximas, submáximas del fines cardiorrespiratorio, etcétera. Y eso le da un valor superlativo. Ahora, yo siempre le digo a mis residentes, y esto es algo que yo promuevo mucho acá en México, tú lo sabes, eres testigo, es si no se cuenta con la ergoespirometría, aún así se puede hacer una prescripción al entrenamiento y proceder a montar un centro de rehabilitación cardíaca para hacer una buena rehabilitación. ¿Por qué? Porque tener la ergoespiro me da precisión y la medicina de precisión hoy día comúnmente otorga mejores resultados, pero no significa que no tener esta precisión no nos lleve a buenos desenlaces. Y me parece que eso también hay que enfatizarlo. Qué bueno que nos encante este tema y que podamos un poco más difundir la información alrededor del recurso, pero creo también súper valioso
el hecho de que en tanto llega el recurso a las manos de los centros, como bien decía Juan Manuel, se puede un poco trasladar esto a nuestra área para hacer determinaciones más factibles, corroboraciones de Borg en primeras sesiones, verificar progresiones del entrenamiento durante la terapia y poco a poco, bueno, pues irlo haciendo más complejo conforme vayamos también otros recursos, ¿no? Esto de entrada es muy importante, pero más importante todavía es la atención interdisciplinaria. Si yo tengo un buen fisioterapeuta que me dé mejorías del componente periférico, yo ya sé que el metabolismo va a mejorar y que los umbrales también, y que posiblemente la diferencia de arteriovenosa de oxígeno, que es el componente periférico del VO2 también. Si yo tengo de este lado, además, la concurrencia de la resistencia aeróbica y le puedo dar terapia inspiratoria, eso es muy valioso porque dentro de la terapéutica estoy sin tener el CIPET delante como evaluación primaria, mejorando, aunque no lo vea, estoy mejorando todos sus paneles. Y me parece que esta acción interdisciplinaria, multimodal, más lo que agregue el nutriólogo, el psicoterapeuta, etcétera, es lo que más enriquece realmente la intervención. Pero bueno, soy partidario 100% de que esto cada vez se pueda desarrollar más, y por eso es que aplaudo mucho la iniciativa del Consejo y del CIAC Academia para que tengamos este foro. Doctor, tenemos también preguntas en el chat y algunas intervenciones que nos están solicitando los asistentes. Voy lanzando algunas de las preguntas en el que nos han planteado si deben suspender o no los betabloqueadores al realizar el test. Cuando una espirometría... No. Cuando una Perdón, espirometría Caterina. Volumen muestra un BEF1 igual o menor a 65%, ¿se realiza o no la ergospirometría? Las dos son muy buenas preguntas. La primera, no se debe de suspender el beta bloqueador. Antaño se suspendía el beta bloqueador con la idea de ver si una prueba de ejercicio como buena prueba evocadora de isquemia permitía llegar a la maximidad por el 85% de la frecuencia cardíaca de reserva y entonces permitir ver floridamente un umbral isquémico, ya sea por angina o eléctrico. Hoy día los pacientes que ya vienen referidos a prescripción y a ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca, los queremos con todo y sus monerías y sus fármacos y sus problemas, porque esa es la realidad con la que necesitamos trabajar. Entonces no deben de suspenderse los beta bloqueadores. Y con respecto a la segunda pregunta sobre la BEF1 abajo del 65%, está en discusión. Si a mí me preguntas, yo no la suspendería, porque lo que quiero ver es también qué tanto esta BEF1 o la misma capacidad vital forzada no solamente se comportan durante el esfuerzo, sino también tengo que ver el impacto que tienen sobre la oximetría de pulso, sobre las curvas de Wassermann, sobre las curvas pulmonares y sobre las presiones de los gases. Y eso me otorga mucho valor. Lo que sí tengo que hacer es cuidar más la prueba y suspenderla en caso de que la oximetría sí caiga mucho más o si el paciente empieza a tener sintomatología o disnea muy profunda que obviamente sí me contraindique o me haga parar la prueba, porque tampoco se trata de que sea un riesgo. Pero la BEF1 como parámetro aislado no lo tomaría para suspender la CIPET. Al contrario, me ayuda para ir encauzando un poco más el curso diagnóstico de la prueba. Genial. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, consultan sobre la prescripción del ejercicio desde los umbrales encontrados en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si en su experiencia cree que es similar. Se pudiera utilizar, claro, si yo le hago la variabilidad de la frecuencia cardíaca, entiendo determinada por un holter. En realidad, estos mecanismos o estos instrumentos ayudan porque me permiten ver cuál es el comportamiento de la frecuencia cardíaca a lo largo de todo un día. Pero si yo le pongo, por ejemplo, un holter o un monitoreo cardiovascular y lo pongo a hacer una prueba de ejercicio fuera de los gases y veo la variabilidad y sobre ello calculo más o menos el punto que me lleve a la transición, se puede. La realidad es que hay muchas formas de llegar a la zona de transición aeróbico-anaeróbica.
La variable de la frecuencia cardíaca puede ser una, el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, el porcentaje de la frecuencia cardíaca total. Esto en pacientes con cardiopatía no lo hacemos porque sí queremos algo más prescrito y más individualizado. Yo sí quiero decirles que si van a atender pacientes con cardiopatía, sí o sí háganles una prueba de ejercicio. Que no les baste un entrenamiento submáximo, que no les baste una caminata de 6 minutos. Sí creo que aquí sí el valor de hacer un ejercicio en carga incremental me ayuda a ver toda la reserva. Y de ahí yo puedo sacar mejores conclusiones de prescripción de frecuencia sin duda, aunque no tenga el análisis de gases, eso sí, ¿no? Genial. También tenemos una mano levantada para una intervención. No sé si se encuentra línea Gabriel Winitsky. Si es que está en línea, nos tenemos. Y mientras se va conectando, tengo otra pregunta en el chat. Si, ¿cuál sería el mejor protocolo en CPET para realizar en pacientes en rehabilitación cardíaca, si tipo rampa o STEP, cambios por etapa, protocolos cortos en tiempo o se sigue utilizando el protocolo Bruce? Qué bueno que me hacen esa pregunta, la agradezco mucho. No me dio tiempo porque no era el tenor de la charla hablar de protocolos, pero definitivamente los protocolos rampados, porque los protocolos rampados van muy sutiles con incrementos en inclinación y velocidad despacito, y esto me permite ver un poco menos, de forma menos abrupta, las transiciones de los sistemas energéticos. En cambio, los rampados puedo verlos de manera un poco más lineal y en esta linealidad se va viendo cómo se formulan mejor las curvas, particularmente en los más desadaptados. En los pacientes muy limitados, por ejemplo, hay mucho patrón de oscilación ventilatoria y si le pongo protocolos escalonados, no rampados, puedo entonces ver poco realmente determinación de umbrales y las curvas no me van a servir tanto. Entonces yo les sugiero siempre protocolos rampados. Puede ser el Bruce modificado rampado en pacientes con cardiopatía de manera estándar, pero en los más limitados sí recomendaría que utilizaran tal vez un Naughton, que tiene más inclinación que velocidad, un Valke, que suele ser menos agresivo en las inclinaciones que el Bruce, o algún otro protocolo en bicicleta, no en tapiz rodante, como el Astrad o el McCartney, que me permiten también por incrementos muy graduales en watts subir la carga de ejercicio y ver también un buen desarrollo de las curvas de Wasserman, ¿no? Doctor, una consulta. Por ejemplo, para algunos pacientes, grupos específicos como el caso de hipertensión pulmonar, algún protocolo en específico del CPET o preferiblemente tal vez hacerlo en cicloergómetro para hacer la medición de las variables, ¿cuál la recomendaría? Perdón, en cicloergómetro recomendaría el Astrand, pero el Astrand modificado, porque el Astrand permite incrementar, hacer incrementos en watts de 25 a 50 watts, dependiendo si es mujer o hombre respectivamente. A mí me gusta también rampar esos, porque 25 watts para una persona que tiene sarcopenia y que las piernas no le responden bien, también pueden ser agresivos. Entonces la idea es que sí vayamos metiendo protocolos con ergometría, pero un Astral modificado no con incrementos de 25 watts, sino tal vez de 5 o 10, suele ser más amigable, ¿no? Perfecto. Ya creo que están surgiendo algunos otros. ¿Qué forma, qué forma utilizan para los pacientes con beta bloqueador en vez del 85% de la frecuencia por edad? Creo que es lo que se refiere al Realmente, índice cronológico. sí, no sé si se refiere al índice cronotrópico. Lo que pasa es que la maximidad por frecuencia cardíaca la declaramos cuando tenemos por frecuencia cardíaca el 85% de la frecuencia cardíaca de reserva. Cuando hay beta bloqueador, hay algunas fuentes que sugieren que con que tenga el 70 o 75% es suficiente, pero la realidad es que la indagación para isquemia miocárdica sí requiere el 85 con todo y beta bloqueador. Este debe ser algo que se tiene que asentar muy bien porque cuando se estudió la cohorte para ver en qué punto se desataba el umbral en esa gran curva de Gauss,
se encontraban pacientes que incluso tenían medicación cronotrópica negativa, ¿no? Entonces, por eso es que para mí los beta bloqueadores no deberían de quitarse ni siquiera para la indagación de isquemia, idealmente, ¿no? Puede suceder que de pronto en cierta ventana sí tenga que hacer alguna adecuación o suspenderlo temporalmente, pero yo no lo recomendaría del todo. Si lo que pregunta es qué tanto el beta bloqueador me tiene que interferir, por ejemplo, en el consumo de oxígeno y hacer ahí algún ajuste, ¿no?, en fórmula, la verdad es que eso no se sabe. Ahorita en el hospital estamos corriendo un protocolo para ver qué tanto los pacientes que tienen beta bloqueador suelen disminuir la tolerancia al ejercicio medido por VO2, porque sí podría limitarlo. Y esto nos hace tomar luego decisiones durante el programa. Hay pacientes a los que tenemos que bajarle poco a poco el beta bloqueador precisamente para quitarles un poco el freno que tienen justamente por el fármaco, ¿no? Listo. En el tiempo de estas dos últimas preguntas. Si es que podríamos hacer un CPET con pacientes que usan oxígeno dependiente con disnea avanzada 3-4 y qué parámetros se consideran respuestas apropiadas de la presión arterial en ejercicio, si se utiliza la media o la sistólica. Sí, respondo primero la segunda. Se utiliza la presión arterial sistólica. Realmente la diastólica no suele modificarse mucho con el incremento de la carga e incluso a partir de la zona de transición suele disminuir un poco por un efecto de vasodilatación preferencial. Entonces la que utilizamos es la sistólica. Y con respecto a la primera, muchas gracias, es una pregunta bien interesante, depende del paciente. Si es un paciente que está con alta dependencia de oxígeno, hacemos prueba de destete del oxígeno y la saturación cae más de 5 o 10%, o sea, puntos porcentuales, quizás lo preferible no sería hacer el CPET. En estos casos, tal vez sí el paciente, debido a la intolerancia para el destete del oxígeno, es muy buen candidato para una caminata de 6 minutos, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos muchos pacientes también que después de quitarles el oxígeno, la oxigenación se mantiene todavía a flote, aún con HP, con cardiopatías congénitas, con neumopatía incluso restrictiva, y a ellos sí les podemos poner la mascarilla, obviamente sin el oxígeno suplementario, porque es un circuito cerrado que se tiene que respetar y arrancamos la prueba, pero con estricto cuidado de la oxemia. La verdad es que hay bastante seguridad en nuestra experiencia hacer pruebas de esfuerzo aún a pesar de baja oxigenación, pero sí hay que ser cautelosos porque claramente puede haber pacientes que sí de pronto sientan gran cantidad de disnea por habérselos quitado. Entonces tendremos que ser muy juiciosos en el punto de la suspensión de la prueba. Siempre tiene que prevalecer la seguridad del paciente. Pero nos ha pasado que incluso hay pacientes que llegan al servicio con 78% de oxigenación porque viven con esa oximetría de pulso y cuando uno les hace el CPET, pues sí bajar a 70, 65, pero ni siquiera sienten disnea por ello. Es decir, nos podemos encontrar en un espectro de pacientes que verdaderamente se pueden estudiar quitándoles el oxígeno suplementario y ponerles el CPET, pero sí hay que seleccionar muy bien quiénes. Genial. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tercer webinar. Realmente un agradecimiento especial a nuestro brillante ponente que hoy nos ha deleitado con datos muy interesantes del CPET y su uso en la prescripción del ejercicio, el doctor Jorge Lara desde México. Y también agradecemos a nuestro panel que nos ha acompañado el día de hoy. Esperamos que nuestros asistentes nos acompañen en la siguiente fecha que estaremos ya compartiendo en las redes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Excelente, Jorge. Gran presentación. Te felicito realmente porque fue muy, muy completa. Gracias, Gerard. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bueno Gracias, todo, Jorge. Muy bueno todo. Excelente. Gracias, Excelente, Claudia. Jorge. Gracias a ustedes.